Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El tema de Cuba, el de las Islas Malvinas, las divergencias entre el norte y el sur del continente, la ausencia de varios mandatarios, la salida prematura de otros marcaron el rumbo de la Cumbre de las Américas que acaba de finalizar en Cartagena con un aislamiento de las posiciones de Estados Unidos y de Canadá. Sobre este importante evento, sobre lo que allí se debatió, sobre el consenso al que no se pudo llegar, sobre el otro consenso que sí lograron las naciones latinoamericanas, estaremos hablando en esta mesa redonda informativa, Cumbre de las Américas, Consensos en Washington, en la que tengo el placer, pues me estén acompañando acá en el panel las colegas Bárbara Betancourt, periodista de Radio Habana, Cuba, Marina Menéndez, subdirectora editorial del diario Juventud Rebelde, Nidia Díaz, analista de temas internacionales, especialista en temas latinoamericanos, y también está con nosotros la colega Ixa Evia, vicepresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba, quien, como es habitual, pues estará compartiendo con nosotros las noticias desde internet. Con ellas, pues estaremos siguiendo los acontecimientos y haciendo los análisis de lo que ocurrió este fin de semana en Cartagena. Hoy en la mesa redonda, los países del continente no lograron llegar a un acuerdo respecto a la ausencia de Cuba en el foro. Cuba tiene que estar con nosotros siempre, cuando se convoque alguna cumbre que tenga que ver con toda América. Si Estados Unidos y Canadá no aceptan la voluntad de la mayoría de los pueblos latinoamericanos, los países del ALBA no asistirán a otra cumbre. Bueno, antes de entrar en el análisis de este importante evento que ha marcado las informaciones en esta parte del mundo durante todo el fin de semana, les propongo ir a la sección habitual de la noticia del día, con la que casi siempre comenzamos nuestras mesas redondas. Hoy mirando hacia Afganistán, donde también el fin de semana estuvo dando noticias que estuvieron marcadas por la violencia en ese país, los ataques de los talibanes en 4 provincias de esa nación y alrededor de embajadas de los países asociados a la OTAN. Esta es la noticia, la repercusión que estaba teniendo hoy en ese país los acontecimientos del fin de semana. Las fuerzas afganas aseguran haber puesto fin a 18 horas de asalto talibán en Kabul. Estos ataques fueron lanzados contra bancos gubernamentales, embajadas y objetivos militares extranjeros en la capital y otras 3 provincias del país. Las autoridades informaron que los combates dejaron un saldo final de 47 muertos. El asalto se da en momentos en que las fuerzas invasoras se preparan para el repliegue de sus tropas. Las fuerzas de la OTAN tienen previsto retirarse del país en el año 2014. Bueno, según las informaciones de las agencias noticiosas, el Pentágono está señalando que los ataques en Kabul pues señalan el inicio de la llamada ofensiva de primavera. Dice que una serie de letales ataques coordinados registrados el fin de semana en Kabul, la capital de Afganistán, son una señal clara del inicio de la ofensiva de primavera, dijo hoy a los reporteros el secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta. Panetta señaló que la información de inteligencia indica que la red de militantes Haqqani estuvo detrás de los ataques, lo cual refleja la resistencia de los grupos militantes. El general del ejército, Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, agregó que aún no es posible concluir que los ataques se originaran en Pakistán. Panetta elogió por su parte a las fuerzas de seguridad afganas por su gran labor de reaccionar al ataque y de restablecer la seguridad con rapidez. Señala Panetta que aunque los ataques constituyeron el inicio de la ofensiva de primavera del Talibán, solo fueron, según él, incidentes aislados con un propósito simbólico y sin ganancias tácticas. Cerca de 50 personas murieron, incluyendo a los participantes, y decenas resultaron heridas en Kabul y en otras 3 ciudades durante los ataques iniciados el domingo. Así está señalando en este minuto la agencia china Xinhua, mientras la italiana ANSA da a conocer que los suicidios se han convertido en el peor enemigo de las Fuerzas Armadas estadounidenses, más que los talibanes y que Al Qaeda. Según un estudio realizado por The American Journal of Public Health, citado hoy por el diario The New York Times, cada 80 minutos un veterano de las guerras de Irak o Afganistán se quita la vida. Por cada muerte de un soldado en combate, agregó el estudio, 25 veteranos de guerra se suicidan. Desde que están abiertos los frentes de guerra y en Afganistán,
se han contabilizado ya 6.500 suicidios entre exmiembros de las Fuerzas Armadas, un número superior al de los militares muertos en esos campos de batalla. El problema de los fantasmas de la guerra que persigue a los veteranos a su vuelta a casa tiene raíces profundas en el ejército estadounidense, está señalando este reporte del diario The New York Times. Con estas noticias comenzamos nuestra mesa redonda. Vamos ahora al tema principal de nuestro programa de hoy, la Cumbre de las Américas, el consenso sin Washington. ¿Cómo dominó el tema Cuba la agenda de la Cumbre de las Américas? ¿Qué se habló sobre el asunto de las Islas Malvinas? ¿Cuáles fueron las controversias fundamentales entre el norte y el sur de este continente? ¿Cómo se puede catalogar el resultado de esta Cumbre de las Américas? A esas interrogantes estaremos tratando de responder a partir de ahora en nuestra mesa redonda, en la que tendremos reportes de lo que ha ocurrido en las últimas horas, también una noticia importante que se ha originado hoy en Buenos Aires, Argentina, y estaremos intentando comunicación telefónica con el canciller venezolano Nicolás Maduro, quien fue protagonista, partícipe y también testigo de lo que ocurrió a puertas cerradas allí en la Cumbre de las Américas. Les propongo iniciar con este reporte de cómo Venezolana de Televisión, el canal 8 de esa nación, veía esta Cumbre de las Américas que finalizó ayer en Cartagena. El presidente de Colombia afirmó que el encuentro no fue un fracaso, a pesar que la actividad se realizó sin transmisión pública por medio de comunicación y no logró la declaración de acuerdos. Las posibilidades se discutió y unos decían, es que Cuba debe estar aquí presente, y otros decían, pues mientras no suceda tal cosa es difícil, pero que se ha iniciado la discusión y que una mayoría de países hayan manifestado una posición, eso tiene ya de por sí una tremenda importancia. Y ojalá dentro de 3 años podamos tener a Cuba como parte de las cumbres. No hay declaración precisamente porque no hay consenso. Por su parte, el canciller venezolano Nicolás Maduro reiteró que si Estados Unidos y Canadá no aceptan la voluntad de la mayoría de los pueblos latinoamericanos, los países del ALBA no asistirán a otra cumbre. Vamos a ver, porque si no son capaces de rectificar quienes pretenden imponer sus vetos, sencillamente esta sería la última cumbre. Sin embargo, el encuentro lo calificó positivamente porque los temas como el de Cuba fueron tratados cara a cara con claridad. Ha habido un consenso profundo de toda nuestra región ratificado, porque ya tiene tiempo de apoyo, de hermandad con Cuba, y de que Cuba tiene que estar con nosotros siempre cuando se convoque alguna cumbre que tenga que ver con toda América. Ya eso ha quedado tajante, pudiera ser uno de los resultados directos de esta cumbre. En eso hoy no hay duda, nos vamos sin duda. Cuba está porque tiene que estar. Por otra parte, manifestó que Venezuela puede aportar su experiencia en materia de lucha contra el tráfico y consumo de sustancias ilícitas. Bueno, así la estaba viendo Venezolana de Televisión después de concluidas las jornadas de esta Cumbre de las Américas, que transcurrió la mayor parte a puertas cerradas, a contrapelo de como había sido en otras ocasiones. Como señalaba el reporte, como iniciaba este reporte, el tema Cuba fue centro de los debates. Así se marcó desde antes de la cumbre, en el discurso inaugural del presidente Juan Manuel Santos y en este discurso de despedida del evento. ¿Por qué Cuba, Marina, en esta Cumbre de las Américas como centro? ¿Cuáles fueron pues las percepciones que se quedaron después de los debates allí dentro de la Cumbre de las Américas? Sí, mira, Cuba porque fue primero una demanda formulada por los países del ALBA, que yo creo que también la manera en que este pronunciamiento fue seguido por el resto de los países de la región demuestra también la voz que tiene la Alianza Bolivariana, pero sobre todo creo, Randy, por el prestigio, por el arraigo, por el reconocimiento donde cuenta nuestro país en la región y porque sencillamente los países del continente se cansaron de ser el patio trasero de Estados Unidos. Hoy muchos, o ya desde ayer, muchos analistas hablaban, por ejemplo, de un triunfo para Cuba en esta reunión, habida cuenta de que su ausencia pues produjo justamente el efecto contrario a lo que hubiera querido Estados Unidos. El debate se centró más en Cuba porque fue el ausente
absolutamente presente, porque Estados Unidos y Canadá se negaron tajantemente a incluir en el vacío superfluo temario oficial de la cumbre este tema. Y fue justamente el asunto que permitió vislumbrar ese consenso sin Washington de que habló el canciller Maduro, que da nombre a esta mesa redonda, cuando 32 de los 34 países del hemisferio que están contemplados dentro de las cumbres de las Américas, es decir, todos menos Estados Unidos y Canadá, se unieron en el reclamo no solamente, y yo creo que eso es importante, por la participación de Cuba en estos foros, sino en contra del bloqueo a Cuba. Fue Cuba justamente la que delimitó este enfrentamiento, esta división que también hicieron notar los que remarcaron los analistas de que fue ostensible por la intransigencia de Estados Unidos entre Washington y el resto de América Latina. Morales, por ejemplo, uno de los pocos presidentes del ALBA que asistió y que puso bien en alto el reclamo a favor de Cuba, decía que había sido virtualmente una rebelión y que ya no somos más el patio trasero de Estados Unidos. A mí me parece que en esas lecturas están las trascendencias más importantes de esta reunión, que esta reunión fue evidentemente un fracaso para Estados Unidos, pero sí una victoria no solamente para Cuba, sino para América Latina, sobre todo también, Randy, porque se ha demostrado la posibilidad de unidad en la diversidad, porque hay que anotar que esta posición que reivindicó la presencia de nuestro país en estos foros como parte del hemisferio, pero que además se pronunció contra el bloqueo. Este pronunciamiento, repito, pues se produce justamente en un contexto en el que Estados Unidos sigue anclado a esos discursos del pasado que Obama quiso criticar cuando llegó, le salió muy mal, porque repitió las mismas frases manillas de la falsa democracia representativa que se ha impuesto a la OEA y por intermedio a la cumbre de las Américas, y desoyó realmente un clamor general de la reunión que estaba expuesto ya desde la cita de cancilleres, que impidió precisamente la declaración final de la cumbre, convirtiendo en un fracaso para los propios Estados Unidos esta reunión, que en definitiva fue una idea de ellos, y en un triunfo realmente para demostrar la beligerancia y para demostrar de lo que es capaz esta América Latina y el Caribe, con sus distingos ideológicos, pero unida cuando tiene que unirse, y como lo hizo en relación con nuestro país. Hay un artículo hoy interesante de la agencia británica Reuters, nada pues favorable, pudiéramos decir, a posiciones que no sean las de las grandes potencias, que titula, sin embargo, Nidia, esta reunión como Cuba, dice: Cuba, la ganadora silenciosa de la cumbre de las Américas. Así cataloga Reuters el resultado de esta reunión. Ha habido otros análisis, otras opiniones también que han estado saliendo en la prensa latinoamericana, que catalogan también a Cuba como el gran tema y el gran hecho, pudiéramos decir, de esta cumbre. ¿Cómo tú lo ves? Indiscutiblemente, Randy, buenas tardes. Lo primero que habría que desmontar es esa falsedad de que no hubo consenso en la cumbre de Cartagena. Es una frase de que no hay consenso que se viene manejando desde antes que se iniciara la cumbre. Bueno, Cuba no va porque no hay consenso. Incluso el propio presidente Santos lo dijo aquí a los periodistas cuando estuvo en nuestro país para reunirse con el presidente Raúl Castro. No hay consenso para que Cuba vaya. No, eso es falso. Nuestro idioma es riquísimo. Hubo una unanimidad de Latinoamérica y el Caribe para que Cuba estuviera en la cumbre. Perdón, no solamente en la cumbre, para que Cuba no deje de estar en ninguno de los foros regionales que atañen a los problemas de la región. Y hubo una oposición por parte del imperio y de su aliado del norte, Canadá, para impedir que esto sucediera. Es decir, que no es que no hubo consenso, es que la cumbre de las Américas, que fue una cumbre organizada, instrumentada e inventada por los Estados Unidos con objetivos neoanexionistas, con objetivos injerencistas desde su inicio, demostró que la cumbre de las Américas puede convertirse, y se convirtió de hecho como mismo sucede con el Consejo de Seguridad. Lo que hubo fue un veto
no una falta de consenso. Estados Unidos vetó y Canadá que Cuba pudiera estar presente en la cumbre. Incluso esfuerzos que se hicieron hasta el último minuto. Hasta el último minuto. Dentro ya de la reunión de cancilleres. Tanto es así que, bueno, fue una cumbre a puerta cerrada, fue una cumbre que no impidió que estuviera presente la prensa, porque precisamente se sabía de la fortaleza del reclamo latinoamericano y caribeño para que Cuba estuviera presente. Yo creo, Randy, que el lema de esta cumbre fue un lema muy eufemístico, socios para la prosperidad, cuando realmente el propio Evo Morales dijo, ¿cómo vamos a ser socios si Estados Unidos nos criminaliza constantemente? Es decir, que desde un inicio esta fue una cumbre que sirvió mucho, fue muy importante, porque al presidente Obama, que en el 2009 tantas esperanzas despertó entre algunos mandatarios de la región, porque era el presidente del cambio en Estados Unidos, ahora en este momento volvió, es decir, reprodujo lo mismo que históricamente han reproducido otros mandatarios norteamericanos. Es decir, yo no tengo nada que ver con el tema, yo ni siquiera había nacido, sin mencionar Cuba, yo no había nacido, pero bueno, hasta que Cuba no asuma el modelo único que Estados Unidos le tiene impuesto a la región a partir de la instrumentación y los articulados de la OEA, Cuba no puede estar presente. Pero como dijo el presidente Daniel Ortega, llegó el momento en que sin Cuba nada. Y esa es la gran victoria, no solamente de Cuba, Randy. Creo que la victoria de Cuba es, como dijo Marina, su ejemplo moral, su entrega solidaria e internacionalista de muchos años a todos los países de la región, sin distingo de posiciones políticas e ideológicas del mandatario que esté en ese momento en cada país, sino cuando ha habido un problema, el terremoto en Nicaragua, en la Nicaragua de Somoza, ahí estuvo Cuba. Es decir, ha habido en las Malvinas, Cuba fue el único país que levantó el reclamo de las Malvinas, incluso en plena dictadura de Galtieri. Es decir, que Cuba siempre ha tenido una posición transparente de apoyo a los pueblos latinoamericanos, y por supuesto ese es el aval con que Cuba se exige que Cuba se siente en estos foros regionales. Es decir, fue una victoria de Cuba, pero fue sobre todo la prueba más contundente de que el liderazgo político latinoamericano de hoy, más allá de la diversidad política e ideológica, ha encontrado que tiene que ceñirse a aquello que nos une, porque ahí nos va la sobrevivencia, y no a aquello que los desune. Por eso todos, desde la derecha hasta la izquierda, estuvieron de acuerdo, y no solamente reclamando la presencia de Cuba, sino denunciando por anacrónico, por arbitrario, el bloqueo que Estados Unidos desde hace más de 50 años le tiene impuesto a nuestro país. Como lo fue cuando la victoria de Girón, que Cuba dio una demostración a los pueblos de este continente de que se podía derrotar al imperio. Ahora los pueblos pues han asumido la bandera de Cuba y sus gobiernos también como una demostración de que hay una fuerza diferente en América Latina frente a los designios imperiales. Y el mensaje fue multiplicado, porque no solo estuvo ahí en Cartagena, el hecho de que no asistiera Chávez, no asistiera Daniel y no asistiera Correa, pues llevó a que en Caracas el sábado, y el sábado también en Quito, y el domingo en Nicaragua, el sábado también en la noche, pues el mensaje se multiplicara en defensa de la presencia de Cuba, en defensa de la revolución cubana, en contra del bloqueo, en los discursos que dieron en sus respectivos países, tanto Chávez como Daniel en Nicaragua, y Correa en su transmisión televisiva de todos los sábados. Una cumbre que además, la llamada cumbre de las guayaberas, a la que todos los mandatarios latinoamericanos, de una manera u otra, en una u otra actividad, pues acudieron con sus guayaberas. Obama parece que le cayó el complejo y no se puso las guayaberas que le habían diseñado para esta cumbre, pero aunque el hombre no quiso calzarse el traje cubano, sí su secretaria de Estado se fue a esa noche a disfrutar de un café que se llama Habana, ahí en plena Cartagena de Indias, y parece que la fuerza de la cultura, de la música y del sabor cubano está por encima del bloqueo que nos quieren seguir imponiendo. Y de hecho hoy los principales periódicos de Estados Unidos, dos de los grandes diarios norteamericanos, ahí están las imágenes de Hillary Clinton por allá, quizás Aixa después nos pueda comentar un poquito de eso.
Los grandes diarios norteamericanos, The New York Times y The Washington Post, hoy señalaban que Estados Unidos está a la defensiva en el tema de Cuba, y lo hacían a partir de los resultados de esta cumbre. Sin embargo, el presidente Obama, que por cierto hoy estuvo, como señalaba el comandante jefe del Castro, bastante retraído durante la reunión cumbre, pues el presidente Obama parece no querer entender el mensaje que le están transmitiendo todas las naciones latinoamericanas, y su discurso sigue anclado, él sí, en la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Sí, bueno, un saludo para todos los que nos acompañan, y yo veía a Hillary. Realmente tenían motivos, no para celebrar, sino para ir a descompresionar, porque tienen que haber estado bastante tensos en una cumbre que, si bien el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla había dicho hace mes y medio, cuando vino Santos, que era la cumbre de una exclusión, la crónica de una exclusión anunciada, volviendo a citar a Gabriel García Márquez, bueno, era una cumbre cuyos resultados estaban esperados. La jugada estaba cantada, porque si bien América Latina, y yo creo que incluso más de lo que algunos esperábamos, hubo un verdadero compromiso que se fue fortaleciendo en la medida en que fueron pasando los días, y yo creo que ante la terquedad de Estados Unidos para mantener una negativa que no tiene argumentos, ante los sin argumentos, como decía Nicolás Maduro, la decisión de mantener el debate a puertas cerradas era porque se sabía que iban a estar los ánimos bien crispados de una parte de América Latina y el Caribe, haciendo exigencias que fueron mucho más que el tema cubano, fueron otros que tampoco pudo contarse con la comprensión y el apoyo de Estados Unidos. Y además, ciertamente, como tú dices, bueno, es una prenda de vestir que debe haberse llevado a la guayabera, debe haber estado preciosa. La guayabera es una prenda muy linda, hecha por una persona que además tiene experiencia, a lo mejor la luce en otro escenario tropical, pero fue demasiado fuerte los comentarios que recibió desde La Habana, fueron demasiado fuertes. Y lo cierto es que sí demostró que, aunque no nació, le dio la razón a Maduro en las declaraciones que había hecho Maduro el viernes, creo que fue, cuando él llegó hablando de la manera que hablaba y ratificando que seguía siendo el heredero de la política de Guerra Fría que se había aplicado contra América, que en este caso estaba fundamentalmente reducido a Cuba en lo esencial. Si Cuba no está en esta cumbre es porque ya venía fuera del mecanismo interamericano, pero de muchísima gana Estados Unidos sacaría de esta cumbre a otros países. Vamos a estar claros que si aplicara la receta de lo que le gusta, hay unos cuantos gobiernos que quedarían fuera. Pero bueno, ya Cuba venía con ese orgullo de no pertenecer a la OEA desde hacía tiempo. Y lo que parece un absoluto contrasentido, y es lo que declaran los medios de prensa, no solo es la manera en que se ha trincherado en una posición que es absolutamente indefendible ante una América Latina y un Caribe unido, le hacen notar que incluso uno de sus aliados, como era el anfitrión, el presidente Santos, puso el tema sobre el tapete en el propio discurso inaugural y en los términos en que estaba siendo exigido por América Latina y el Caribe. El propio Santos le decía: nadie puede desconocer los cambios que se están registrando al interior de Cuba, con todo este proceso de, a partir del Congreso del Partido, los lineamientos, esta manera que estamos, no solo en una manera comercial, los cambios que nos estamos dando soberana y legítimamente a partir del consenso y la discusión con el pueblo, algo que todo el mundo ha reconocido, sobre todo los visitantes. Lo reconoció la directora ejecutiva de CEPAL, que en su intervención también hizo referencia a la importancia que tenía la CELAC y el sustrato social que está animando este nuevo proyecto. Además de esa contradicción de enfrentarse ciegamente a todos los países latinoamericanos y caribeños, está hablando de democracia cuando está irrespetando lo que quiere decir la democracia. Como en un foro en que hay 34 países y 32 de ellos, es un cálculo matemático elemental. ¿Cómo vas a decir que la decisión tuya es la democrática y los demás es irrespetar además el sentimiento que prevalece en América Latina y es cerrar las puertas a un proceso de diálogo que podría ser conveniente para todos? Claro, es año electoral en Estados Unidos. Nadie podría hacerse muchas esperanzas de que él fuera a cambiar radicalmente algunas posiciones que están entronizadas, miren, no sé si en el corazón,
pero por lo menos en la mente que está calculando quedarse en el despacho oval, tiene que estar presente porque sabe que sería algo muy difícil de asimilar por una parte del electorado y de la maquinaria que está acompañándolo en este nuevo proceso electoral para permanecer como presidente. Lo cierto es que tiene que haberse ido muy disgustado, y no solo por este tema de Cuba, porque incluso en otro escenario donde podía haberse sentido a su aire, en el foro empresarial, también tuvo que aguantar sus desaguisados. Y en una mesa que compartíamos con el doctor Regalado, decía que cuánta incomodidad podría sentir Obama, por ejemplo, ante una estadista como Dilma, la presidenta del país que representa la sexta economía del mundo, con argumentos que están probados en la práctica. No está hablando hipotéticamente de cómo se puede salvar una economía, está hablando de resultados de un país, y bueno, sería, no digo yo si era la cara de dormido con ojos abiertos o pensando en otros problemas, si lo que tiene es la carga de los 600. Parece que a Obama, por cierto, le gustó eso de Hillary de irse a un café y eso, porque dice que piensa que en la próxima cumbre pues puede haber una Cuba libre. Pues nos queda la duda. No sé qué estará pensando, porque la nuestra está libre del 59. Sí, por eso a lo mejor lo que está pidiendo es que sirvan ese trago, que es bueno, es ron con refresco de cola, así que nada, es muy fácil de hacer, puede hacérselo. De todas maneras, yo creo que quedó en evidencia, y si bien uno puede decir, bueno, la cumbre fue un fracaso de cara a los planteamientos, a las expectativas, pero yo creo que fue un éxito, como apuntaban mis dos colegas anteriores, porque reivindicó una América Latina que está dispuesta a permanecer unida, una América Latina que además está tributándole a Cuba, como Daniel Ortega dijo, lo que a Cuba le toca, lo que a Cuba se merece, una Cuba que constitucionalmente tiene establecido su compromiso con la integración latinoamericana, una Cuba cuyos líderes han sido paladines sinceros, además en la práctica, con su solidaridad, con su comprensión, con el diálogo político, con la manera en que Cuba ha sabido bordear los problemas que han existido en América Latina sin cometer injerencia en los asuntos internos de América Latina, una Cuba que ya fue reinstalada en su seno a partir de los esfuerzos que comenzaron a concretarse en Sahuipe, en la cumbre en que Cuba ingresó al Grupo de Río, una Cuba cuyo presidente Raúl Castro tuvo un liderazgo para aunar posiciones, limar asperezas en la cumbre de la unidad en México, que ahora mismo hizo saber en la cumbre del ALBA, cuando se levantó este tema a partir de una justísima reclamación que hacía el presidente Correa, que jamás hubiera puesto a los países en una situación incómoda de esta naturaleza, aunque reconocía la justeza. Es decir, yo creo que Cuba recibió en Cartagena de Indias lo que le toca, lo que se ha ganado por su posición de principio, por su posición de verticalidad, por seguir haciendo su revolución a su manera, a partir de sus condiciones, a partir de sus expectativas y a partir de las verdaderas aspiraciones y decisiones de su propio pueblo. Obama y ningún otro presidente tiene autoridad para desconocer un proceso como el que está viviendo en Cuba, y podrá estar diciendo que no es democrático, pero a fin de cuentas todo el mundo sabe que el que está quedando con el cartelito de antidemocrático es él. Y ese ha sido el sentir de la gran mayoría de los diarios latinoamericanos en la jornada de hoy, también de una buena parte de la prensa internacional, que ha estado señalando el tema de Cuba como el tema incómodo para los Estados Unidos y el tema que lo aisló, pues definitivamente en esta cumbre del resto de los países del continente. Pero les propongo saber más esa reacción de los medios internacionales a través de Aixa Evias, quien está ya lista ahí en su computadora, para darnos la repercusión que ha tenido este tema en los medios internacionales. Sí, gracias Randy, buenas noches para todos. Bueno, efectivamente hablabas de un cable de Reuters que llamaba la atención, lo tengo aquí en pantalla. El título que aparece para América Latina es: Cuba, la ganadora ausente de la Cumbre de las Américas, y en su primer párrafo dice: no se alcanzaron acuerdos trascendentes, reinaron las divisiones entre latinoamericanos y estadounidenses, dice Reuters, y hasta algunos presidentes se fueron dando un portazo, pero quedó una silenciosa ganadora de la Cumbre de las Américas, Cuba. Dice el cable de Reuters: por primera vez en la historia, presidentes izquierdistas y conservadores de la región limaron sus asperezas y se plantaron frente a Estados Unidos. Y hay un subtítulo que llama mucho la atención
anunció este cable donde dice adiós al patio trasero, que era una medida que ni las propias agencias de noticias pudieron ocultar lo que estaba sucediendo. Bueno, pero pasó algo similar con los medios estadounidenses. Y veamos esta información que resume lo que publicaba hoy la prensa estadounidense. Dice que, por ejemplo, en el Washington Post hubo un trabajo titulado así: concluye la cumbre con Estados Unidos a la defensiva. En el caso del New York Times, cumbre de las Américas termina en discordia por Cuba. En el caso de Reuters, publicado en medios de Estados Unidos, dice América Latina se revela contra Obama por Cuba, y Wall Street Journal tuvo un título así: drogas y Cuba dividen la cumbre. O sea que también en los propios medios de Estados Unidos se evidenció lo que había pasado. Los medios colombianos, como publicaba este domingo la agencia bolivariana, pues tuvieron en portada el tema de Cuba en casi todos los medios de Colombia, precisamente por lo que estaba sucediendo. Página 12, la Argentina, titulaba este domingo Cuba, el eje de la discordia, hablando del tema del veto de Estados Unidos y Canadá para la participación de Cuba. En el caso del comercio de Ecuador, ¿cuál fue el título de ayer? Bueno, Cuba se vuelve protagonista de la sexta cumbre de las Américas. En el caso de un medio argentino, La Nueva Provincia, Cartagena, el tema Cuba hizo naufragar la cumbre. Dice, por primera vez en la historia Latinoamérica se opuso con una voz única a la exclusión de Cuba del Foro Hemisférico de la Organización de Estados Americanos. Los analistas hoy están también opinando de que Cuba fue la ganadora, y lo hace hoy el nicaragüense William Grisby, que dice que ha sido la gran triunfadora de la sexta cumbre de las Américas. Ya se evidenciaba en el caso de Cuba, cuando se sabía que no iba a haber un documento final, y los medios el domingo así lo iban dando a conocer, los medios digitales sobre todo, que son los que tienen la oportunidad de ir actualizando constantemente, y se decía en los medios de América Latina: la cumbre de las Américas sin un documento final. Estados Unidos y Canadá vetaron el artículo que se refiere al ingreso de Cuba. Cumbre de las Américas en una declaración política por el veto de Estados Unidos al tema Cuba. Cumbre de las Américas sin declaración final por discrepancias sobre Cuba. Observen cómo el tema Cuba y lo que estaba sucediendo es portada de los medios de América Latina. En este caso, Infobae, que es argentina, la disputa por Cuba dejó sin declaración final a la Cumbre de las Américas. Y otro tema que creo que fue interesante en los medios de América Latina ayer y hoy es la unidad de los países latinoamericanos en una posición favorable a Cuba. Latinoamérica se revela por Cuba y la cumbre está al borde del fracaso. Estados Unidos y Canadá aislados por tema Cuba en Cumbre de las Américas, y lo está diciendo la agencia mexicana Notimex. Latinoamérica une fuerzas contra Estados Unidos en torno a Cuba. O sea, es otra de las maneras donde los medios evidenciaron lo que estaba sucediendo. La declaración del ALBA fue publicada, donde se dice que no va a asistir el ALBA más, ni los países del ALBA, en tanto Cuba no esté en estas cumbres. Se reafirma el hecho de la necesidad de que Cuba esté, se condena el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba en esta declaración que fue publicada. Y yo creo que también es interesante el tema Cuba dentro de las declaraciones de los presidentes que asistieron. En este caso, bueno, lo hizo el mandatario de Colombia, José Manuel Santos, en la inauguración, cuando habló que sería inaceptable una nueva Cumbre de las Américas con una Cuba ausente. Varios medios reflejaron este discurso inaugural, las posiciones de Evo, las declaraciones de Evo sobre el tema Cuba, incluso el hecho de que abandonó la cumbre en solidaridad con nuestro país, como lo hicieron otros mandatarios, el presidente paraguayo Fernando Lugo y el canciller venezolano Nicolás Maduro. Funes también, el presidente de El Salvador, abogó en la cumbre por la participación plena de Cuba. O sea, el tema Cuba en cada una de estas declaraciones. Y también pienso, Randy, que en el caso de la Cumbre de los Pueblos, Cuba fue protagónica, y los medios los tuvieron que reflejar a partir de la solidaridad que se dio en esta cumbre paralela, donde los participantes exigieron que Cuba tenía que estar presente. O sea, Cuba protagonista en la cumbre, en los medios y desde distintos puntos de vista. La palabra Cuba, si usted hace una búsqueda en internet en estos días, tiene un protagonismo total cuando se habla de la Cumbre de las Américas, Randy. Gracias, Aiza, por este recuento en nuestra mesa redonda. No queremos ni las viejas cadenas del colonialismo del siglo XIX, ni las nuevas cadenas del colonialismo y neocolonialismo del siglo XXI. Vengan del país que vengan. Por eso, en este foro reiteramos que
que se deben reanudar en la brevedad posible las negociaciones en torno a este territorio hermano que son las Malvinas argentinas. Bueno, eran las palabras de Fernando Lugo, el presidente paraguayo, una de las pocas a través de un celular que se pudieron sacar de esta reunión, como lo fueron también las palabras del canciller venezolano Nicolás Maduro, que fueron transmitidas ayer por Venezolana de Televisión, sacadas de la reunión a través de un celular, y que son de los pocos testimonios de cuáles fueron los pronunciamientos que se dieron dentro de esta cumbre. Quizás en los próximos días puedan salir con más claridad las posiciones que plantearon explícitamente cada una de las naciones, pero no hay dudas de que después del tema de Cuba, que fue unánime en el caso latinoamericano y caribeño en su expresión de protesta frente a la exclusión, pues el asunto de las Malvinas también llevó al reclamo de varios de los mandatarios latinoamericanos, si bien no de todos, como parece indicar el resultado final de la cumbre. Pero el hecho, Nidia, yo creo que de que se hubieran estado conmemorando 30 años de los acontecimientos de las Malvinas, pues creaban también expectativa importante de qué pudiera esta cumbre reflejar sobre este añejo asunto colonial que tanto pudiéramos decir no solo es una afrenta a la nación argentina, sino a toda la América Latina en su conjunto. ¿Cómo fue el debate que ha trascendido sobre este tema, en el que también había una importante expectativa, aunque no estaba entre los puntos de la agenda? Sí, por supuesto. El tema, bueno, trascendió, esto de Lugo, hay cables que hablan incluso de la postura de la presidenta Cristina Fernández y de otros mandatarios, sobre todo mandatarios del ALBA, de los países del ALBA, que por supuesto tienen han hecho suya la reivindicación de las Islas Malvinas para la soberanía argentina, porque indiscutiblemente el tema de las Malvinas es otro de los temas que demuestra que este continente ya no puede seguir desde ningún punto de vista bajo un foro o un consenso donde pueda estar Estados Unidos. Una de las posiciones más macabras de Estados Unidos, que demuestra el irrespeto, como decía Babi, que demuestra además su doble moral, es el tema de las Malvinas. Se supone que Estados Unidos asuma la defensa de las Malvinas tal y como lo hace el concierto regional, porque forma parte de la Organización de Estados Americanos, porque forma parte del TIAR, porque forma parte de todos aquellos mecanismos que indican, que exigen y que obligan a que todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos se pronuncien en contra de una injerencia extraterritorial al continente. Bueno, pues Estados Unidos, esa es una de las formas que ha escogido ponerse al lado de su aliado de la OTAN, Gran Bretaña. Lo hizo hoy en la cumbre de Cartagena, lo ha venido haciendo en las Naciones Unidas, y por supuesto hace 30 años dejó a Argentina a su suerte, sí, se sumó a las fuerzas que agredieron a las tropas militares argentinas que fueron a defender a esta porción de territorio argentino que les corresponde no solamente por la historia, no solamente por lo justo de la causa, sino porque realmente defender hoy la soberanía de las Malvinas como Argentina no es solamente ponerse al lado de un país como es Argentina, sino es sencillamente defender la propia soberanía de Latinoamérica. Estamos hablando de un enclave colonial, no solamente por ser un enclave colonial, sino porque es un enclave estratégico que de ahí puede partir en cualquier momento la agresión a todo nuestro continente. Además, está privando no solamente a Argentina, sino está privando a todo el continente de importantes recursos naturales, recursos minerales. Ahora mismo se reconoce ya que en ese territorio de las Malvinas hay una reserva de 3.500 millones de hidrocarburos, más de 250.000 de metros cúbicos de gas. Estamos hablando de que ese territorio puede ser en un momento determinado, como bien lo expresó Marina en un magnífico artículo publicado el domingo, también puede ser una vía
oceánica, ¿no? Sí, en un momento determinado no puede haber paso por el canal de Panamá. Es decir, estamos hablando de un lugar donde además hay una importante base militar británica, donde en este momento está caminando hacia esa zona de vigilancia, como le llaman los británicos, un importante buque de guerra de los más modernos que tiene en sí importantes sistemas de radares, importantes sistemas de defensa antiaérea, cargas misiles, que incluso en un momento determinado desde ese barco de guerra se pueden neutralizar e inhibir todos los aviones de combate de América del Sur. Estamos hablando de un enclave colonial, pero que no es solamente un enclave colonial que ha sido quitado a la Argentina, sino que está hablando de un enclave colonial que está apuntando a la soberanía y a la defensa misma de todo un continente. Por eso es que este reclamo de las Malvinas sigue siendo, lo fue ahora en la cumbre de Cartagena y lo es en cualquier foro regional, sigue siendo un tema pendiente y es un tema realmente de justicia, no solamente para Argentina, sino un tema de necesidad de sobrevivencia en su defensa de toda nuestra región. Es un tema que incluso en los trascendidos marinas fuera de la cumbre, pues evidenciaba un cierto consenso importante de América Latina. Quizás el hecho de que el presidente colombiano no lo hubiera dicho con la fuerza con que habló de Cuba, o sea, no hubiera tratado el tema en el comienzo de la reunión, pues evidenciaba que había quizás una posición más difícil, quizás frente a Estados Unidos en este tema, pero no hay dudas de que las Malvinas también marcó esta cumbre. Fue el segundo tema de importancia, Randy. Yo creo que efectivamente en un nivel comparable al que tuvo el reclamo de la presencia de Cuba y del levantamiento del bloqueo, y sí hubo trascendidos que dijeron que en la reunión de cancilleres había consenso también de 32 de los 34 países participantes, porque se refleja el asunto de las Malvinas en la declaración final que, como sabemos, naufragó por la intransigencia de Estados Unidos y de Canadá. Un tema efectivamente que no estuvo en las palabras inaugurales del presidente Santos, dice el periódico argentino Clarín, que fue objeto esa ausencia de un velado reproche de la presidenta Cristina Fernández, una mandataria que estuvo en la reunión apenas 36 horas, que en su discurso agradeció efectivamente la solidaridad del continente con el reclamo argentino, y que estuvo entre las que más rápido se fue de la reunión, apenas posó para la foto llamada foto de familia el domingo y partió de regreso a Argentina después de esta intervención en la que, reitero, agradeció el apoyo en cuanto al reclamo argentino, también se solidarizó con la presencia de Cuba. No debemos pasar por alto que el tema de las Malvinas fue un asunto también introducido en los reclamos de la región de América Latina y el Caribe a tenor de los pronunciamientos de la cumbre del ALBA en Caracas en el mes de febrero, ratificado en una resolución especial por el Consejo Político del ALBA en febrero aquí en La Habana. Y bueno, de ahí una demanda que fue apoyada por el resto de la región de cara a esta cumbre y que ya contaba con el respaldo de nuestros países en eventos anteriores, como por ejemplo la reunión constitutiva de la CELAC en Venezuela hace ya algunos meses. Yo creo que en efecto hay un asunto de dignidad, de reclamo contra el neocolonialismo cuando se exige que Gran Bretaña acceda al menos a una negociación que le ha sido pedida en decenas de ocasiones por el Comité de Descolonización de la ONU e incluso por la Asamblea General. Pero creo también, como apuntaba Nidia, que hay un problema no solamente de soberanía, sino de seguridad para nuestra región con la presencia militar británica en este enclave usurpado a Argentina en el año 1833
en el archipiélago que los británicos denominan Islas Falkland, donde efectivamente se incrementa la presencia militar. Incluso Argentina ha denunciado ante la ONU en las últimas semanas la posibilidad de que haya armamento nuclear en esta base, cuya presencia es recordada también por el comandante en jefe en una reciente reflexión, y los peligros que implica. Incluso analistas como el argentino Atilio Boedo señalan también el interés desde allí de llegar, de poseer la Antártida, donde también por supuesto hay pues gruesas fuentes de reservas de hidrocarburos, de lo cual también pues nos revela los apetitos imperiales que siguen primando desde luego en una nación, Gran Bretaña, que también se da el lujo de hablar de democracia en una reunión como la que acaba de tener lugar ahora en Cartagena de Indias. De manera que es una demanda que seguirá latente. Yo creo que también lo va a estar en próximas ediciones, si la hay, de la Cumbre de las Américas, y que cada vez más está teniendo el respaldo latinoamericano para lograr que Gran Bretaña, como te decía, no ya que reconozca la soberanía argentina de estas islas robadas por ellos, se puede decir así, sino además de que acuda a la negociación. Hoy, por ejemplo, se está esgrimiendo por Londres la artimaña de que deberían ser los habitantes de las islas los que decidan su futuro. Todo un invento realmente turbulento, porque no debemos olvidar que quienes habitan las islas son descendientes de los británicos llevados, sembrados, digo yo siempre entre comillas, allí después de la ocupación en 1833, y por supuesto que van a decir cuando el poder de decisión sobre las islas radica en la asamblea que radica en Londres, en la capital británica. De manera que seguirá siendo un tema seguramente que estará en los principales puntos del acontecer internacional, y por supuesto en la atención de esta América Latina, que, repito, apoya a Argentina por solidaridad, pero también porque haciéndolo garantiza la seguridad y la integridad de este continente lleno de bases militares, y donde Gran Bretaña es una más que también tiene sus apetencias imperiales en la región. Un continente que además tiene el acuerdo entre todos sus países, en una región, mejor dicho, más que un continente, una región, porque no contamos Estados Unidos, por supuesto, una región que tiene en sus acuerdos, tiene en sus bases, y es compartido por todos los países que la integran, el hecho de no poseer armas nucleares en sus territorios, y por lo tanto el tener las Islas Malvinas afrenta a esos acuerdos de Tlatelolco también firmados por todos los países latinoamericanos. Sí, a propósito, están comprometidos todos los países a partir de que en las bases de la CELAC está haber asumido lo que se estableció en Tlatelolco, una zona, la primera, por cierto, libre de armas nucleares en América Latina, y el hecho de que Gran Bretaña sea una potencia nuclear pone en precario este acuerdo. Y lo otro es que Inglaterra está violando el derecho internacional. Hay varias resoluciones de Naciones Unidas sobre este tema. La ley internacional también prohíbe hacer inversiones y entrar en explotaciones de recursos en una zona en litigio, como resulta las Islas Malvinas. Y es otro tema en el que también le falló a América Latina el presidente estadounidense, cuando dijo que, con todo respeto, él tenía muy buenas relaciones, lo mismo con Gran Bretaña, que lo dijo los dos, bueno, que nos llevamos muy bien y que nosotros tradicionalmente no nos metemos en ese problema, cuando ni siquiera era lo que se está pidiendo, como apuntaba Marina. En este momento ya no era asumir una posición de que son Malvinas o Falkland y es de Argentina o es de Gran Bretaña. Están instando a que se abra una negociación, un diálogo al que se niega tercamente Londres, para lograr hallar una solución de este conflicto. Era apenas lo que quería apuntar. Sin duda un tema que sigue estando pesando ahí en esas relaciones entre América Latina, que ha logrado un consenso ya entre toda la región mayoritario de que el tema Malvinas es un tema latinoamericano, de que la defensa de la soberanía de las Malvinas es un tema no solo argentino, sino latinoamericano, y un Estados Unidos hipócrita que no se atreve a contradecir a su antigua metrópoli y a la pérfida Albión, y que soslaya las relaciones interamericanas frente a los intereses de su imperio original y ahora su aliado
en las aventuras carreristas por todo el mundo, como lo es el Reino Unido de la Gran Bretaña.